Buen día, soy el doctor Jorge Norberto Mayo y desde la provincia de Buenos Aires, República Argentina, transitando el mes de enero del año 2023, hoy me voy a referir en forma sencilla y escueta a los delitos de cohecho y tráfico de influencias. Estos delitos están dentro del capítulo que lleva el mismo título dentro del Código Penal argentino, prescribiendo en los artículos 256 al 259 de dicho código de fondo. Esto es lo que llamamos vulgarmente corrupción de un funcionario público. Tanto en el cohecho como en el tráfico de influencia observamos la existencia de un proceder reprochable del funcionario público, el cual recibe dinero o cualquier otra dádiva o tal vez acepte promesas por realizar un acto que le es propio de su función. Nosotros vulgarmente lo conocemos como coima. En resumen, digo, estamos frente a un hecho de compraventa de ese acto funcional. El bien jurídico tutelado, el bien jurídico protegido genéricamente es la administración pública, que es la víctima de todo esto. Cuando digo administración pública, digo es el conjunto de estos organismos e instituciones estatales que realizan funciones para el Estado nacional, o provincial o municipal. ¿Cuáles son los distintos aspectos del cohecho según la doctrina? Tenemos en primer lugar el cohecho pasivo, tipificado en el artículo 256 de este Código Penal, que es un delito de acción bilateral o de codelincuencia necesaria, es decir, que se necesitan al menos dos personas para configurarlo. Es una figura que por un lado es necesario que alguien dé u ofrezca, y por el otro lado se requiere que un funcionario reciba o acepte. Por lo tanto, esta conducta típica es la de aceptar y recibir. Aquí estamos en presencia de un delito especial propio, debido a que se requiere una calidad o una condición especial para cometerse. Es decir, que el cohecho pasivo únicamente puede ser cometido por un funcionario público de carácter nacional, provincial o municipal. Si fuese, en este caso hablamos de un magistrado del Poder Judicial o un funcionario del Ministerio Público, ya esto se agravaría y la figura estaría encuadrada dentro del artículo 257 como cohecho pasivo, pero agravado. En aquel supuesto que el funcionario actúe por una interpósita persona, a esta no lo va a convertir como en autora o coautora del delito precisamente. ¿Por qué? Porque si estamos hablando, estamos tratando de un delito especial propio, tiene que estar la figura del funcionario. Por eso, aquellos que actúen en nombre del funcionario, haga actos o negociados típicos del cohecho pasivo, estamos hablando de que es un partícipe necesario en el ilícito, y esto lo tenemos dentro de los términos del artículo 45 del Código Penal. En síntesis, en cualquiera de las formas hay delito, porque en realidad la ley lo que castiga es la venta de ese acto funcional, sin importar que sea ilegal o no, que sea procedente o no sea procedente. Recién les había dicho del cohecho pasivo agravado, que está contenido en el artículo 257, y la acción precisamente es cuando el autor de ese delito es un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público o Defensoría Oficial. El cohecho activo, dentro del artículo 258 del Código Penal, el cohecho puede ser simple o agravado. El cohecho activo simple, que es contenido por la primera parte del artículo 258, la acción reprime al que da u ofrece dádivas. Por tanto, consiste en dar u ofrecer dádivas al funcionario para que éste retarde o haga algo que está directamente relacionado con alguna de sus funciones. Por eso el autor puede ser que dé dádivas alguien en particular o una persona interpuesta, que el sujeto activo en un caso de esta naturaleza puede ser cualquier persona, cualquier particular. Si fuese un funcionario, recordemos, estamos hablando de un caso que la pena se agrava por tal hecho.
En cuanto al cohecho activo agravado, que es la segunda parte del artículo 258, la acción consiste en dar u ofrecer dádivas a un magistrado del Poder Judicial o del Ministerio Público Fiscal, a los efectos de que emita o que dicte o que tarde, retarde o una resolución, un fallo, algo que sea precisamente de su competencia. La dádiva se puede dar u ofrecer en forma directa o indirecta. Pasamos al título de tráfico de influencias. Aquí también en el tráfico de influencia lo podemos tener dentro de lo que se llama pasivo simple, que es el primer párrafo del artículo 256 bis. Y la acción consiste en solicitar o recibir dinero o dádivas o aceptar una promesa para hacer valer la influencia que se tiene ante un funcionario público. ¿A qué efectos? De que este funcionario público retarde o deje de hacer algo relativo o favorezca alguna cuestión con sus funciones. Por ejemplo, se puede utilizar la amistad que tiene alguien con un funcionario a los efectos de ascender de categoría, de lo que fuere, o lograr algún cargo público o algún cambio de destino dentro de su trabajo, realizar negocios con el Estado, etc. La ley castiga a la persona que se vale de su influencia o contacto ante un funcionario público para lograr algún provecho. Está en el primer párrafo, se requiere entonces que para que se configure el delito que se pretenda, que se quiera corromper a ese funcionario público. Estamos hablando de un delito doloso y el dolo consiste en que se tiene el conocimiento y la voluntad de realizar alguna de las conductas que hemos descrito. Solicitar o recibir dinero o con la finalidad de valerse de su influencia sobre el funcionario para que retarde o para que deje de hacer algo que esté relacionado a su función. El delito se consuma cuando el funcionario solicita la dádiva o cuando la recibe o cuando acepta la promesa que es directa o puede ser indirecta. Pasamos al tráfico de influencia pasivo pero agravado, que está dentro del segundo párrafo del artículo 256 bis. Y la acción, precisamente, lo que hace es agravarlo si se utiliza la influencia ante un magistrado del Poder Judicial o el Ministerio Público. Hablemos de un juez, hablemos de un fiscal. Otro punto de tráfico de influencia activo agravado. Vuelvo a repetir, estamos que se da u ofrece dádivas para hacer valer indebidamente su influencia ante un magistrado o alguien del Ministerio Público para que, vuelvo a repetirle, se dicte un fallo, una resolución o algún asunto que esté sometido a su competencia. Por eso digo en resumen, para este punto y concluirlo desde ese punto de vista, que puede ser cualquier persona que vaya a interceder con el Poder Judicial o el Ministerio Público Fiscal, y si este fuese un funcionario público el que realice la acción, la inhabilitación será especial como una medida de pena. En el artículo 258 bis, que habla del cohecho en funcionarios públicos extranjeros, este artículo o esta situación fue incorporada por la Ley de Ética Pública ya en el año 1999. Poco importa dentro de estos datos singulares, ¿no es cierto? Porque también fue modificada en el 2003, etc. Acá lo que se está realizando es que la legislación de la República Argentina coincida con el resto de los estados que son parte de la Convención sobre la lucha contra el cohecho de funcionarios públicos extranjeros. En cuanto a que existen transacciones comerciales internacionales, compromisos con estados extranjeros, y la finalidad de la norma es la persecución de la internacionalización de la corrupción en el manejo de la cosa pública.
La acción consiste en ofrecer o otorgar, cohecho activo, directo o indirectamente sumas de dinero o cualquier objeto a un funcionario público de otro Estado o de una organización pública de carácter internacional. Por eso hablamos de que el sujeto pasivo es calificado, pues se requiere que en este caso sea un funcionario público de otro Estado o de otra organización internacional. Otro punto, que es la presentación o ofrecimiento de dádivas, que está dentro de la prescripción del artículo 259 del Código Penal. Y el delito en cuestión se trata de una figura bilateral en el sentido propiamente dicho, porque el artículo reprime dos delitos distintos. Uno sería la admisión y el otro el ofrecimiento simple de dádivas. El cohecho es, en este caso, es la ausencia de vinculación entre lo que se entrega u ofrece y la futura ejecución o la omisión de un acto que le es propio de su función, sino que la relación debe existir entre el presente y la función. Un ejemplo que se me ocurre es cuando, por ejemplo, un funcionario, para que se consuma este delito, acepte una dádiva y se encuentra probado, por ejemplo, que mientras estaba dentro de la función pública, llámese una persona o algún integrante de alguna empresa, no sé, le pagaba el alquiler de un departamento con mucho lujo, en un lugar muy lujoso, para beneficiar por algún acto de su función a este mismo. Esto es un poco la idea en cuanto a lo que sería particularmente los títulos de cohecho y tráfico de influencias. Por este momento nada más, le agradezco su atención y hasta otra oportunidad. Gracias.